Dios les bendiga. Estamos en un día especial. Un día en que los cristianos debemos sentir regocijados, agradecidos y muy alegres. Cristo ha resucitado. Él vive. Celebra la resurrección de Cristo con mucha alegría y unidad familiar. Bueno, vamos a la clase, estimados estudiantes de duodécimo. La clase va a abarcar dos lecciones. La lección que tiene que ver con textos literarios y no literarios, y la lección que tiene que ver con análisis de textos literarios. Vamos primero a diferenciar o a definir qué es un texto no literario. Un texto no literario es un texto que coloca dentro de su matriz una denotación con respecto a determinado tema. No usa artilugios poéticos, no usa figuras artísticas y de género literario. Todo lo que coloca, como por ejemplo en la crónica, ya lo han visto ustedes, el editorial, el artículo de opinión, la noticia, textos argumentativos, textos expositivos. Prácticamente cuando usted trabaje en la profesión que esté, es muy probable que usted tenga que ver con textos, ya sea escribirlos o leerlos, textos no literarios. Texto no literario es cualquier texto que usted pueda apreciar en un libro donde usted aprende una materia, una especialidad, una ciencia, un tema específico, porque denota y explica y argumenta la cualidad y la calidad de los elementos de los cuales usted se hace referencia a través del texto. Ahora, muy fácil, los textos literarios son textos que tienen que ver con canciones, libros, novelas, odas, poemas, y tienen que ver con lo que es el desarrollo armónico, poético y con figuras que utilizan mucho el poder de la imaginación de quien escucha o lee o ve representados esos textos literarios. Como ya bien he dicho, novela, cuento, leyenda, poema, canción, etc. Son textos literarios. Ahora bien, la siguiente lección abarca lo que es el análisis de los textos literarios. Como es un texto basado en la ficción, que la ficción no es más que el manejo de la realidad. Recuerden que aunque hable de realidad, una canción o un poema no es la realidad. La realidad es una realidad manejada, quiere decir que es ficción. Hay un subgénero cinematográfico que se llama biopic. Biopic es biografía, picture, biographic picture, película biográfica. Aún esas películas biográficas que están basadas en la vida real tienen bastante de ficción porque, lógicamente, la película o el guión de la película segmenta la vida de la persona en los momentos más interesantes que le interesa el argumento del director, para poder abarcar más y hacer más interesante la película. Es importante la figura del narrador omnisciente, narrador presente, narrador que explica, que conoce. Es la persona que cuenta la historia, puede o no estar involucrada con un personaje dentro de ella. Los protagonistas son los que están a favor o designados mediante la trama a resolver el conflicto que plantea la obra. Por ejemplo, si hay que desactivar una bomba, el protagonista es el llamado a hacerlo, y lo más seguro que tiene competencias tales como saber desactivar bombas, ser muy audaz, ser rápido, sangre fría, ser valiente, no temer a la muerte, etc. Entonces tienes que a ese personaje protagónico dotarlo de un perfil psicológico, un perfil sociológico, un perfil educativo o académico, un perfil filial, o sea, de familia, un perfil de valores, cuáles son sus valores. Lógicamente, los protagonistas no son perfectos. Los protagonistas representan lo que el ser humano es, una figura ambivalente que tiene lados buenos y lados malos. Es más, los lados malos del protagonista lo hacen ser más humano y más creíble. Los antagonistas son los que se enfrentan
a los protagonistas para evitar que ellos resuelvan el conflicto. A veces los antagonistas son quienes ocasionan el conflicto. El conflicto es el problema, la situación que provoca la trama, o sea, que hace que la película exista, que hace que la novela exista, que el libro, que el poema, que la canción exista. Otro punto importante también es el espacio o lugar donde se desarrolla. Uno lo llama locación, la locación, el lugar. Es tan importante la locación que en materia de cine hay algo que se llama scouting. Scouting es cuando, de scout, que es como explorar. Se explora las escenas donde se van a rodar las películas mucho antes, para ver si son adecuadas, el ángulo solar a la hora, hasta qué hora se puede filmar, hasta qué hora no, cuál es el clima, qué ocurrirá a tal hora ahí, etcétera, para poder entender eso. También tenemos lo que es el tiempo dramático. El tiempo dramático puede ser lineal o no lineal. Lineal es cuando es cronológico, o sea, todo sucede en orden. Y no lineal es cuando las cosas suceden en desorden, o sea, no en un orden cronológico. Algo bien importante de esto es que todas las creaciones de arte literario, películas sobre todo, yo les voy a colocar un corto para que lo analicen, tienen que ver mucho con la visión del director, a veces del guionista, pero más de todo del director, de qué es lo que él quiere que usted vea de la realidad a través de ese corto. Por ejemplo, hay un corto y de repente pareciera que es un corto muy sencillo y muy sensible, y cuando usted va a ver al final hay un final trágico, y el final trágico hace que usted reflexione con respecto a las cosas sencillas de la vida, que a veces lo sencillo no es tan sencillo. Siempre que usted ve algo sencillo, hay por detrás mucho esfuerzo, tal vez muchos años de haber tenido una disciplina, de alguien que está por detrás, o mucha gente está por detrás. Cuando usted se levanta y ve el desayuno hoy, como lo hoy domingo, usted no sabe a qué hora se levantó su abuela, su mamá a hacérselo, qué es lo que tuvo que hacer, cuánto se gastó, ¿me entiende? Y ese aspecto importante, y con esto termino, es el que nos liga a la vida. ¿Qué es lo que se quiere? Y por ejemplo, tomo el caso de la película, la vi recientemente, se llama El Hoyo. Es una película que tiene un trasfondo social fuerte, y más que todo el tema del amor alejo, la enseñanza, nos habla de que si el ser humano pensase menos en sí mismo y más en los demás, siempre hubiese provisión para todos. En la tierra se cultivan 3 veces la cantidad de alimentos que los seres humanos podríamos comer. Sin embargo, hay decenas, si no centenares de millones de personas que no tienen acceso a una buena alimentación. Los dejo con esa reflexión, estimados estudiantes. Textos literarios y no literarios. Vamos a ver ese corto que les voy a colocar aquí adjunto para que podamos analizar las partes que lo integran, y sobre todo poder buscar esa enseñanza, ese direccionamiento, esa visión del director, para tratar, pues, observando estas piezas, de ser una persona mejor. Bendiciones.